¿no? Entonces, en realidad, suicida hacer una industria en este momento fuera de la costa, ¿no? Es muy... Entonces, ¿por qué no mejor generamos mayor productividad? Por eso, ¿no? Tienes que electrificar el país, tienes que conectar para crear los mercados internos, para que haya industria. Porque el argumento es, no se puede hacer industria porque no hay carreteras, no hay electricidad. Por eso lo primero que hay que hacer es, con los réditos que tenemos de ahora, de las ventajas de las exportaciones mineras, e invertir pues, en electrificación, en carreteras. Eso. Pero donde hay carreteras y hay electricidad, no hay seguridad ciudadana y te matan a balazos sin decir agua va, Chimbote, ¿no es cierto? Claro. Plena, Panamericana Norte. Más luz y más carreteras no puede tener. Así es. Y eso se vende afuera. Afuera sí. Dos carros de lujo persiguen a 4 personas, a 5 personas en un taxi y apenas se bajan las matan a balazos en la cabeza. A todos. Este es el siguiente punto. Y hoy día ha habido un... No, ese es el punto siguiente. Pero ya tenemos que hacer la pausa para escuchar titulares. También balacera en Miraflores, porque estaban persiguiendo unos marcas, así es. Y balacera a plena luz del día, ¿no? Pero en el Congreso el ministro ha explicado cómo mejora la seguridad ciudadana, ¿no es cierto? Comprando equipos de seguridad, ¿cómo es? De transmisión de radio que no existen. Sí. Vamos a la pausa y volvemos. Seguimos en las 5 de las 7 y habíamos anunciado que continuamos con un tema que, por supuesto, nos preocupa y nos seguirá preocupando. Ola de crímenes en nuestro país, siguen aumentando los asesinatos por caso de sicariato. Esta vez fue en Chimbote, 4 personas fueron acribilladas a la salida de una discoteca. Y esto no hace nada más que afianzar la razón principal por la que está bajando la popularidad del presidente Humala, que pareciera que aquí sí, con respecto a esto, no tenía ningún plan, ¿eh? 0 planes. Carmen, ha estado el ministro del Interior en el Congreso. Trimestralmente se tiene que informar sobre los avances en los planes, en las políticas vinculadas al tema de seguridad ciudadana. Probablemente se ha generado un periodo muy corto, fue una iniciativa de la Comisión de Defensa y se está realizando así. Pero cada 3 meses es difícil encontrar propuestas totalmente novedosas, ¿no? Casi se repiten lo mismo que se dijo hace 3 meses. Ha estado el fiscal de la Nación, ha estado el ministro del Interior, ha estado Defensoría, no pudo estar la alcaldesa de Lima, lamentablemente se disculpó, pero el problema es de que hasta el momento lo que se nos plantea es lo que se va a hacer, lo que se está haciendo, pero en ningún momento se nos dice, hay una proyección de resultados, no solamente en el tema de la criminalidad, el sicariato, en el caso del Poder Judicial también, o sea, cómo se va a avanzar para aligerar toda la problemática que tenemos en el sector judicial. Realmente termina siendo pura teoría, ¿no? De lo que esa es la percepción que se siente. Y como dicen, o sea, en el tema de las encuestas, para el poblador común, el tema de la seguridad junto con el tema de corrupción son temas pendientes. Ya hemos comentado sobre esto varias veces en Chimbote. Para mí el dato es novedoso. 9 han sido asesinados por sicarios en lo que va del año. Pero esto es una cosa que está ocurriendo, sobre todo en el norte, pero cada vez va viajando hacia el sur, digamos así. Y cuando hablábamos de inteligencia, una cosa es la DINI, la Dirección de Inteligencia Nacional, que tiene que ver con seguridad del Estado, pero inteligencia policial tendría que ser capaz de adelantarse a algunos acontecimientos. En el caso de Casma, el señor que asesinaron había acudido a la policía, había dicho, me están amenazando por celular. No hay ninguna capacidad de respuesta, ni tecnológica, ni de voluntad de hacer algo en realidad. Es verdad lo que tú dices, Guido. El aparato de inteligencia de la policía que debe estar decidido a luchar contra la inseguridad ciudadana, contra también el terrorismo, el narcotráfico, etcétera, es, entre los aparatos de inteligencia que hay en el Perú, es el principal y mayoritario aparato de inteligencia. Pero hay algo que está sucediendo nuevo. Hay algo que está sucediendo que es nuevo, ¿ya? Desde Carlos Basombrío, que ha sido viceministro del Interior, que dice hay que refundar la policía, y ya empiezan a aparecer cosas de calibre, ¿no es cierto? Cuidado porque de repente por querer voltear la tortilla no damos en el clavo. Se requiere un análisis más preciso. Mira, antes los problemas de seguridad ciudadana eran los problemas que cotidianamente se producían en una determinada localidad. Y eran comunes, robo de farro, tal cosa, asalto, quitar la cartera, ¿no es cierto? Y el crimen organizado era otra cosa, ¿no es cierto? Estaba dirigido para que la DIVINTI se preocupara de ello. Pues ahora se están juntando.
Se están juntando los problemas de la seguridad ciudadana con los problemas del crimen organizado. Y el crimen organizado genera problemas de seguridad ciudadana ya. Eso tiene que ver con lo siguiente. Uno, en la doctrina de la seguridad ciudadana hay el ejemplo es que tú pones un carro en una calle, la primera noche no pasa nada, la segunda noche le quitan el farito primero, la tercera noche, pucha que le quitan la puerta, la cuarta noche lo desmantelan. Ya no hay nada, sí. Entonces, esto es lo que está sucediendo, mira, con el sicariato del narcotráfico, no solamente en la producción, sino en la comercialización, ¿ya? La minería ilegal, que es totalmente violenta, con gente armada, ¿ya? También tenemos las mafias en construcción civil, ¿no? Y por último la corrupción policial. Mételo todo esto en un cóctel y aparece el sentido cotidiano del uso de la violencia como eficaz para resolver cualquier tipo de problemas. Esto es lo que está sucediendo. Pero a este gobierno le encanta decir, el problema es más antiguo que nosotros. Colón descubrió América, claro. Todo el mundo sabe que el problema es más antiguo. Sin embargo, alguien tendría que ponerse a intentar solucionarlo y esa fue el diferencial de Humala con respecto a Keiko Fujimori, por ejemplo. Un exmilitar con esta pinta de yo voy a poner orden, le hizo pensar a la población que por ahí probablemente ya van a funcionar las cosas, corrupción, ¿no? Que le iba a enfrentar esas dos lacras de la sociedad. En el cóctel que menciona Carlos, yo le doy más peso y creo que origina el resto de problemas es el tema del narcotráfico. Y eso lo estuve conversando, inclusive con el ministro de Economía hace poco tiempo. El Perú no le está dando un enfoque, por lo menos no se percibe, de lucha frontal contra el narcotráfico, que está vinculado al tema de seguridad, que está vinculado al tema de corrupción, a la infiltración de dinero, al lavado de dinero, a la minería ilegal en general. Esos problemas, pero no se le da la prioridad que debiera darse. No son anteriores a este gobierno. La minería ilegal generalizada, porque antes era Madre de Dios, sí, pues todos sabíamos que había, pero perdóname, La Libertad, Piura, Arequipa, Cajamarca, Juan, el sur de Cajamarca. Todos. Así es. Es decir, como no hay pase, como hay trabas para el minero, el primer ejemplo en realidad fue Tambo Grande, ¿no es cierto? Claro. No le dieron pase a la minería formal y comenzó la minería informal y salían 100 volquetes de Tambo Grande y nadie que lo vigilara, nadie que supiera a dónde se trabajaba ese mineral, se lo llevan hasta Chala en Arequipa. Imagínense ustedes cómo será de rentable. Claro. ¿Ah? Miles de millones de dólares tiene la minería ilegal. El narcotráfico tiene 7.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de que estos problemas no existían en esta dimensión en los gobiernos anteriores. En este gobierno, no es por culpa de Ollanta Humala, sino por el desarrollo, por lo del carro que he dicho. Primer día le roban los faros, segundo día tal cosa, así ha pasado. Bueno, perdóname, y el primer día vas a San Jacinto y el policía te dice en qué puesto venden faros. Claro. Mira, Entonces ahí está contento. Claro. Un ejemplo, hace 2 meses la alcaldesa de Puerto Inca, que es una región que está siendo ahora perjudicada tremendamente con el tema de la minería ilegal y también con el tema del narcotráfico, con mucho esfuerzo logró quitarle unas máquinas a unos chinos. Hay chinos, o sea, eran chinos. Chinos, colombianos, brasileños. Y el municipio el Poder Judicial de Ucayali le dio la razón a estos chinos. Claro, previo cobro, seguro de algo. La maquinaria. O sea, ¿qué hacemos? Pobre alcaldesa, que es un gran esfuerzo. Pero es que no hay una política nacional. Si la hubiera, si fuera un tema nacional liderado por el presidente, el Poder Judicial no se atrevería a hacer lo que en muchos lugares está haciendo. Sentiría que se le va a notar mucho el fustán, claro, pues, ¿no? Patricia, ¿tú te acuerdas que en el primer gabinete del presidente Ollanta Humala se hizo todo el operativo de Madre de Dios, ¿no es cierto? Sí, claro. Con helicópteros, miles, policía, todo. Impresionante. Entonces era cuestión de establecerse ahí. Así es. Y de repente retroceden. porque había problemas, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente, pues. Pero después retrocedieron. Por eso digo, Otra vez retrocedieron. como el caso de Servir, o sea, además sin que... Vamos, hay que reconocer que Alan se bancaba unas protestas mucho más grandes y mucho más complicadas. ¿Qué le pasa a Ollanta Humala? ¿Le tiene pánico a qué? Porque a la primera que le empiezan a generar las encuestas, y justamente es peligrosísimo, peligrosísimo que uno le dé mucho peso al tema de la opinión pública. Si a Ollanta Humala viera que en las encuestas el 85% de la población está de acuerdo con el industria Fujimori, ¿qué cosa cree que haría? Pero si el 60 tanto por ciento ya está de acuerdo. ¿tú crees que no lo va a indultar? No, por eso digo, con 85%, ¿qué cosa haría? Ya,
No, ya le hubiera indultado a él y a varios más, ¿no? Para ver si con eso sube. No, complicado. Bueno, triste porque además habla de una persona que no tiene visión de estadista cero, pues, ¿no? Y perdóname, volviendo al tema del narcotráfico, que cosa es lo que nosotros planteábamos. ¿Cuál es la mejor forma de que un gobierno demuestre que un tema le interesa? Es el tema presupuestal. Y en el caso de Vida, con todo lo que tiene que manejar de Vida, solamente tiene 170 millones de soles de presupuesto al año. Y los programas sociales tienen 1.300 millones al año. ¿Qué tal magnitud? Entonces, ¿cómo tú demuestras que el narcotráfico te importa? No, sí, pues, porque de Vida... Pero además hay un problema de orientación de la lucha antinarcótico, que es la orientación sobre el hecho de la oferta nada más. Y ya en todos los presidentes, hasta los americanos, los colombianos, los venezolanos, todo el mundo teniendo ya no. Hay que cambiar esto, 40 años ya no, pues hay que cambiarlo. Y no funciona. Claro, porque no funciona. Y acá en el Perú todos contra la oferta, contra la oferta, contra la oferta. El Perú está erradicando 16.000 hectáreas de coca al año, como nunca, pero la exportación de cocaína aumenta. Aumenta, Pues. claro. ¿Qué sentido tiene? Es que lo que pasa es que además mientras tú de alguna manera logras controlar que se siembre en menos lugares, en los espacios donde ya se siembra mejor. Entonces Claro, son más efectivos, no necesitas ni siquiera más espacio porque en la misma parcela te produce el doble de coca. Pero sí están yendo hacia Loreto, hacia la frontera, hacia la zona que le mencioné yo de Pichis, o sea, se están yendo, están abriendo sus fronteras. Se les Sí, por supuesto. La coca es una planta bendita y maldita también, porque crece donde la echas, más o menos. Pero mientras no se luche contra la pobreza en la sierra, porque la mayoría de los productores cocaleros son gente de la sierra, que no encuentra otra forma de hacer caja para sobrevivir que con los cocales. Ese es un tema vinculado también muy cercanamente a la pobreza. En cuanto a los productores cocaleros, no hablo del tema ya del narcotráfico. Pero ya no hay distinción prácticamente entre productor cocalero y narcotraficante, porque no se limitan a producir la hoja de coca. Siempre habrá campesinos. Y producen pasta básica que se refina después más allá. Pero que no los enriquece, ¿eh? Yo me refiero a la zona. Por Yo supuesto voy a que estar 2 semanas en el no, Monzón. y le genera... Pobreza hay. Pero tú estás ahí, es increíble la cantidad de pobreza. Entonces, oye, el narcotráfico no los hace ricos. Pero, a esa gente pero no los hace... alguien se enriquece. Sí, claro. Así es, pero a esa gente no los hace ricos. No los hace ricos, pero los hace menos con mayor pobres, producción de cocaína del mundo. Entonces, no puede ser que sea tratado de la misma manera como se trataba hace 5 o 10 años. Ya no se puede. Ya no es otro enfoque. Pero yo sí creo que no, si bien no los enriquece, por supuesto que no los enriquece, los saca de una vida absolutamente miserable porque, de hecho, ese kilo de coca cuesta 10 veces más que cualquier otro producto que sería más difícil sembrar, que nadie les va a comprar. O sea, que no tienen cómo trasladar. La coca se la compran en la puerta. Pero lo que decía Carmen es bien importante, ¿no? Con 170 millones de soles de presupuesto al año, de Vida tiene que sustituir, que convencer, que hacer campañas, hacer interdicción y además plantear sustitución. No, de Vida no hace interdicción, ¿ah? Pero de Vida es el órgano rector. Cora, ¿no es cierto? Pero coordina con Cora para hacer la... Es que tiene que ser... El planteamiento ya ha sido superado en otros países. No puede ser simplemente impedir la oferta, sino debe ser mucho más complejo el problema. Pero ahí está... Desde legalizar, por ejemplo, la marihuana, la están viendo en Estados Unidos, en ciertos estados, acá, Chile. Muy polémico. Chile, entonces ya no. Entonces, es ver el problema de salud del uso de la droga, ¿no es cierto? Y no solamente el problema del enriquecimiento. Ahora, eso hay que verlo, de repente pero solamente... el problema, finalmente, el problema de salud termina siendo un problema individual, con un costo social sin duda. El problema de corrupción, de narcotráfico, de violencia y muerte que genera... Pero eso se va a resolver, ¿saben cómo? En nuestro siguiente tema lo vemos, porque hay servicio militar obligatorio. Bueno, hace unos meses, ustedes lo recordarán, se aprobó una ley de servicio militar obligatorio que hablaba de sorteo, con lo cual convertía en obligatorio algo que se había quedado como voluntario. Pensamos que el reglamento iba a demorar, se cuestionó mucho la ley por varias razones distintas, el sorteo en sí mismo, pero al aparecer el reglamento uno comprueba que hay verdaderamente trato discriminatorio. Les doy un ejemplo. El que es estudiante universitario, con su carnet universitario o con una fotocopia del último pago hecho a la universidad, se exime del sorteo.
los estudiantes de institutos técnicos no pueden hacer lo mismo. Estamos hablando de que necesitamos técnicos, que basta de abogados, que las proliferan universidades que no sirven para nada, van ahora a servir más para eximirse del sorteo. Y el que va a un instituto técnico como TecSub, de donde sale gente estupenda, que necesitamos a gritos, ese no. Ese tiene que dejar su carrera e irse. No, pero no solo eso, es discriminatorio, Guido, con el que no estudia. Porque también es un joven que probablemente hubiera elegido estudiar, pero probablemente los recursos no le den, ¿no es cierto? Y entonces ellos, los más pobres, los que no tienen capacidad de estudiar, ya sí, al cuartel. Pero además ya es discriminatorio porque si tú tienes el 50% de la unidad 1850 impositiva tributaria, pagas y dices, ¡yuhu! Hasta luego. El que no tiene 1850, al cuartel, a raparlo y a que le pongan pañales, como vimos hace poco por aquí. En fin, no sé qué piensan ustedes, nosotros nos hemos lanzado, cuando se generó toda esta controversia por el proyecto del Ejecutivo, en la Comisión de Defensa se lo planteamos a Cateriano, y es que nos dijo, bueno, como decir, bueno, ya acéptenlo, con otros términos, presenten proyectos. Porque ya la ley ha salido, ya se ha trabajado desde ese ángulo, sean ustedes los que la corrijan y planteen alternativas. Le hemos tomado la palabra y en mi caso yo presenté un proyecto casi inmediatamente en el que primeramente quito el tema de esta multa, que es totalmente discriminatoria. Se incluyen a los institutos, en el sorteo se incluye a un representante de Defensoría del Pueblo, se especifican los beneficios que en este momento no se han especificado, se dicen que van a consultar con diferentes ministerios, pero no se especifican. Por ejemplo, reducción de un porcentaje en el pago de los ingresos a las escuelas militares, a las universidades, acceso a los beneficios de salud, no solamente los 3 primeros meses posteriores a su servicio, sino hasta un año, que el sueldo, que la propina llegue entre primero la mitad del sueldo mínimo vital hasta 800 soles, en fin, entendiendo que estos atractivos finalmente hagan ya innecesario el que el servicio termine siendo obligatorio y solamente nos quedemos con la cuota suficiente con estos incentivos que debieran hacer que los jóvenes finalmente... Pero el reglamento no ha salido así, Carmen. Así es, o sea, lo que hemos hecho, en mi caso lo que he hecho es un proyecto de ley con estas diferencias que es la que les estoy planteando, porque el ministro claramente nos dijo en ese momento, el reglamento va a salir de acuerdo al proyecto de ley, no vamos a hacer ninguna modificación, así que presenten ustedes sus proyectos de ley que modifiquen la nuestra. Así que estamos allí. Don Carlos Tapia, que ha sido cadete naval. Hay que ser suspicaz en ciertas cosas. Cuando he leído el reglamento, primero que no habla de servicio militar obligatorio, habla de servicio militar. Lo que ha habido es servicio militar voluntario, ¿no? Y todos decimos servicio militar obligatorio, no es así, ¿no es cierto? Espérate, ¿por qué? Porque son los que salen en la rifa y no sé cuánto y tal cosa, ¿no? Ya. Pero en el reglamento dice servicio militar acuartelado. Entonces uno se imagina y dice, es un error porque todos entendemos que el servicio militar se da en cuarteles. Pero si tú pones servicio militar acuartelado, quiere decir que hay otro servicio militar que va a venir que es el no acuartelado, los fines de semana. Por eso ponen servicio militar acuartelado. Porque no son tan sonsos. Encarcelado deberían ponerlo así. No son tan sonsos, porque sería una redundancia, ¿no es cierto? Servicio militar, ¿no es cierto? Acuartelado. Inmediatamente uno piensa, caramba, entonces hay un servicio militar no acuartelado, que puede ser los fines de semana, ¿no es cierto? Bueno, pero eso lo discutiremos en su momento, Carlos. Esto, tal como está y tal como ha parecido a ti que has leído el reglamento, ¿te parece razonable, legítimo, viable? Lo que tú has señalado me parece también una discriminación, ¿no es cierto? Que hay no sé cuántas, creo que hay 400 sedes de universidades en todo el Perú que te dan en carnet por todas partes. Dice, bueno, yo estoy estudiando universidad en tal sitio de Chimbote, acá en Tacna. Sucursal de Chimbote, acá en Tacna, y por lo tanto no hago el servicio militar. Y en cambio los que estudian en institutos, como tú muy bien has dicho, no. Eso es una discriminación. También es una discriminación el hecho de que tú sales sorteado, pero dices, bueno, entonces yo no quiero y pago mis 1.800 soles y no aparezco. Hay una variación ahora en el reglamento, porque sí el DNI entonces solamente sirve para identificarse.
no sirve para tener cuotas bancarias, no sirve para una serie de Para cosas. el que no pagó. No, espérate. No, perdón. No, es que el que no se presenta. Al que no se presenta. Y tampoco Por eso, el que no se presenta y no pagó. Entonces, O sea, le da una pero especie de de todas muerte maneras, civil, el ¿no? sentido común dice, por 1.850 soles yo no sirvo a la patria, ¿no es cierto? Y eso se convalida en un reglamento en que dice, mire, si tú no quieres servir a la patria, 1.850 soles. Se debería Eso sí retirar, suena se bien debería baratita, retirar la ¿no? multa. Suena bien feo, Así ¿no es es. cierto? ¿Sabes por qué? Porque además me parece que ya deberíamos salir de este esquema en que la única manera de servir a tu patria es a través de coger un fusil y que te ese enseñen es a el matar a tema. otro ser humano. Yo lamentablemente creo que hay 1000 formas que No, puedes en el servir a reglamento tu, sí dice a eso, tu patria. aquellos que están haciendo un Servicio comunitario social, que no se comunitario. define cuál es, Claro, que no Muy se ambiguo y especifica, que que se va no a prestar existe. también a ¿no? que Porque- haya gente que se mete. Porque además el Que se mismo justifique. Estado debería ofrecerte las opciones. Ok, ¿no quieres hacer esto? Entonces acá te doy Hace 800 servicio militar programas, ¿no? comunitario, Exacto. El servicio Claro. civil, Servicio que civil estaba comunitario. dentro que de- para del ser partido. ingeniero, agrónomo, tienes que irte a la comunidad tal y presentar tu proyecto de desarrollo de la maca, ¿no es cierto? Entonces, verdaderamente, lo que hizo Acción Popular hace muchísimos años, en el primer gobierno de Belaúnde, porque venían entonces los jóvenes al hogar, que podía ser Miraflorinos, de San Isidro, ¿no? Y le contaban, mamá, papá, el Perú es, pucha, que es otro Perú que conoce. Y entonces se producía una cohesión Encuentro, nacional, ¿no es claro. cierto? Eso debería ser, yo estoy de acuerdo con Patricia, ¿no? Debería ser, todos los estudiantes antes de graduarse tenían que cumplir una parte de su servicio, sea que fuera enfermero, médico, ingeniero agrónomo, arquitecto, para lo que- todos hay, psicólogo. para ¿no es todos cierto? hay. Está Que bien. sigamos a nuestro país. Eso estaba en el programa de la Gran Transformación. No, pero En decía, todo caso, el- los ciudadanos comunes y corrientes tendríamos que conseguir demasiadas firmas, pero los congresistas podrían presentar una acción de inconstitucionalidad contra este reglamento, que yo creo que es... proyectos que pero modifiquen mientras todo se discriminatorio. aprueban otros proyectos, comiencen por declarar este inconstitucional. Apoyar hay iniciativas ya en Arequipa, están sacando firmas, es un grupo, una asociación de jóvenes. Pero hay un tema que sí no había que olvidar, que el tema es de defensa civil, que la tropa es fundamental en el tema de defensa civil, y Perú siempre está bajo el peligro, el riesgo de que en algún momento haya una... Bueno, ahí una podrían haber tragedia. brigadas, pues de gente Pero se preparada, necesita ¿no? tropa, en gran en volumen para una desgracia nacional. Pero ojo que se necesita Ahí tropa, llamas a no los necesitas- reservistas, No tienes- necesitas la tropa en el cuartel, necesitas una cantidad de chicos que en el momento que hay una desgracia ya saben Brigadistas especializados en saben sacar exactamente qué gente que está hacer, metida ¿no? dentro de la Y cuina. tienen un lugar de reunión donde está su... Los jefes de defensa civil son los Vamos, está alcaldes. complicado. Así es. Y cada municipalidad Y podría hasta el tener momento trabajan perfectamente. solo con tropa, con el ejército, si es que hubiese una tragedia como la que hubo en Pisco, ¿no? Que por cierto, los militares no salieron del cuartel, que fue uno de Es los que no grandes tenemos dramas, brigadas ¿no? especializadas, a pesar de ser un país eminentemente sísmico. Así es. Bueno, y la última noticia que vamos a comentar, que en realidad no es poca noticia, porque por supuesto que involucra un tema complicadísimo. Escuchamos un audio del expresidente Fujimori en el que básicamente pide que lo indulten de una vez por todas, ¿no? Voy a decir yo que me parece, por decirlo menos, poco elegante, que el mismo involucrado ya presione, ya es como de una falta de, no sé, delicadeza puede ser la palabra, De dignidad. de dignidad, esa es la palabra. Y en un contexto en el que Keiko Fujimori no va a la reunión con Humala, o sea, está claro que el fujimorismo está en pie de guerra, o sea, quiere su indulto sí o sí, y 60% de la población está dispuesto a que se le indulte. Carlos, ¿qué crees que pase? Pero es un consenso pasivo. En cambio, los que están en contra del indulto es un consenso activo. Ese es muy importante en política, la diferenciación, ¿no es cierto? Porque no se va a someter a un referéndum para votar, sino marchas, esfuerzos para llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etc. Mi opinión es que, primero, no merece el indulto humanitario, porque no cumple los dos requisitos, pues ni está en enfermedad terminal, ni está demostrado de que el centro de reclusión lo que hace es agrava sus enfermedades que tiene hasta tal punto que se puede morir. Pero perdóname, Carlos, no estamos hablando del indulto ni de la posibilidad de que se lo den, sino de que se haya filtrado un audio y que por ese motivo vaya a ser sancionado. No, primero, Pues es lo que dice el ministro Peraza. que se O sea, investigar. tú puedes filtrar un papel y no pasa nada, una carta hace 2 semanas. Si filtras un audio, ¿hay algo irregular y merece ser sancionado? En el caso de Antauro Humala, también
por un audio fue sancionado. Ojo, no, yo creo que sí debe de cumplirse el reglamento de la reclusión, ¿no es cierto? Pero mira, yo quería seguir en esto. Se dice, está deprimido, una depresión severa. Es verdad. Pero ¿cómo no va a estar deprimido severamente después de haber participado en la muerte de niños de 8 años, de haber matado a los estudiantes de la Cantuta, en fin? Entonces tiene que tener una depresión, pues. El problema es que se le debe de curar en un sitio especializado. Yo creo que Ollantumala no le va a dar el indulto, porque terminaría su régimen diciendo este fue el que indultó al que produjo la matanza de Barrios Altos, la Cantuta, gruesamente, ¿no? Sí, entonces, pero cartel. sí va a encontrar una salida más intermedia, no va a quedar la situación como está, eso es lo que yo pienso, ¿no? ¿La salida de la posición de Perú Posible sigue siendo tajante en ese sentido? Desde el inicio nosotros planteamos diferentes requisitos básicos para que se le diera el indulto, ¿no? Uno el tema era de salud, pero otro era que el tema importante también era el que pidiese perdón, ¿no? Unos decían, pero ¿qué interés? Eso es secundario, finalmente no cuenta. Pero sí cuenta, porque finalmente el indulto es el perdón. Pero para que él solicite el perdón, él debiera ser consciente o decir abiertamente que él se arrepiente de lo que hizo. Yo creo que esto ayudaría mucho a la conciliación y no tener polarizado al país con respecto a su posible indulto. Pero aquí lo que cuenta es que el presidente Humala se decida. Probablemente él piense, o sus asesores piensen, que es mejor que no decida nada, como inclusive lo aconsejan unos, no hasta la Haya o no hasta después, porque eso le va a dar más gobernabilidad a su gestión. Pero no es bueno para el país, eso sí, o sea, que se decida sí o sí, contente a unos o disguste a unos. La gobernabilidad de este gobierno, valga la redundancia, se funda en una cantidad de silencios más extraños, ¿no? Silencio sobre la postulación, silencio sobre... de decisión, ¿no? Así es. Ausencia de decisión. Es una acción por inacción, una cosa absolutamente rara. Bueno, Guido se está cayendo acá en la silla, así que creo que es hora de que terminemos el programa antes de que se nos malogre la escenografía. Gracias a nuestros invitados por acompañarnos. Gracias, Carmen, Carlos. Amigos, a ustedes, atención. Buenas noches. Hasta mañana.